Buenas noches, Magister, queridos compañeros. El tema que me toca dar es la economía preclásica. La economía preclásica se remonta en los antiguos filósofos griegos como Aristóteles, que realizaban observaciones y reflexiones sobre la economía y el comercio. También se dice que la economía preclásica se da en el periodo anterior a que la economía clásica y que fue desarrollada por Adam Smith y otros economistas en el siglo XVIII. Dice que era con el fin de desarrollar y de ver las riquezas, cómo se generaban y cómo se distribuían en la sociedad. También los economistas estudiaron los valores, el comercio, la producción y el trabajo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Alejandra Calderón Morales. Yo voy a hablar sobre el tema de exposición en lo que se refiere al mercantilismo en la economía. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas que se desarrollaron durante los siglos XV, XVI y a mediados del siglo XVII. Esto se desarrolló en Europa y se caracterizó por una fuerte intervención que se dio a mediados del siglo XIX por la crisis que estaba pasando Europa y por el tema de las guerras francesas. También hubieron tres cosas fundamentales, que fue el monopolio de exportación, el problema de los cambios y su derivación, el problema de la balanza comercial. También una de las funciones fundamentales era disminuir la importación y aumentar lo que era el tema de la exportación. Ya dentro de los representantes del mercantilismo tenemos a Antonio Serra, a Thomas Min, Edward Michelin y Jean Colbert. El mercantilismo fue sustituido por las teorías del liberalismo propuesta por Adam Smith. Bueno, esto es en cuanto al resumen pues, de mi investigación de acuerdo a mi tema. Gracias por su amable atención. Buenas tardes, a mí me ha tocado exponer lo que es la fisiocracia. La fisiocracia es una escuela de teoría económica que nació en Francia a mediados del siglo XVIII. Surgió con el declive del mercantilismo. Se basa en la teoría de que la tierra es la única fuente que genera verdadera riqueza. Consideraban que la industria y el comercio eran actividades estériles que solo transformaban la riqueza que daba la tierra. Fueron los primeros en creer que la economía estaba regida por leyes naturales debidamente establecidas. Pensaban que el Estado debía tener una mínima intervención en la economía, ya que la agricultura era su principal motor y este orden funcionaría de manera óptima si se les permitía operar libremente. Laissez-faire, laissez-passer, dejad hacer, dejad pasar, el mundo va por sí solo. La frase acuñada por Vincent de Gournay defendían la libertad de producción y el libre comercio, la eliminación de regulaciones y restricciones mercantilistas. Consideraban la propiedad privada como un derecho fundamental y esencial para el progreso económico. Estaban convencidos de que cuando los individuos persiguen su propio interés económico de manera natural, contribuyen a la sociedad en general. Proponían un único impuesto a la tierra, ya que era la única fuente de verdadera riqueza. Quesnay creó una tabla con tres clases sociales principales: la clase productiva, arrendatarios y agricultores; la clase de los propietarios, reyes, nobleza y clero; la clase estéril, artesanos, comerciantes, profesionales, empresarios, obreros, etc. Su fundador y figura central fue François Quesnay. Su obra, Tabla Económica, fue la base de la escuela. Victor Riquetti, influyente escritor que difundió las teorías de la fisiocracia de Quesnay. Robert Turgot, un economista que intentó implementar reformas fisiócratas cuando fue ministro de Finanzas de Luis XVI. Pierre Samuel Dupont de Bermude, escritor y defensor de la fisiocracia. La fisiocracia tuvo una vida relativamente corta, ya que varios factores contribuyeron con su caída, como fue el fortalecimiento de la industria en Gran Bretaña, donde se puso evidente que
La industria también puede generar riquezas, así como la obra de Adam Smith, que dio un punto de vista más amplio de la economía. Gracias. Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes, compañeros. Mi tema a continuación de exponer es el pensamiento económico clásico. En Europa, entre el siglo XVIII y siglo XIX, justo cuando la revolución industrial rugía, junto a transformaciones políticas y sociales, el pensamiento económico clásico brotaba. Esta perspectiva puso las bases de la economía como una disciplina científica, buscando desentrañar las leyes naturales que rigen el mercado, la producción, el comercio e incluso la distribución de las riquezas. Tenemos economistas clásicos que establecieron principios tales como la ley de oferta y demanda, lo que son los precios, se ajustan de forma natural a los mercados. La ley de Say, pues la oferta incluye lo que es la oferta y crea su propia demanda. Tenemos la teoría del valor del trabajo. El valor de un bien, esto depende del trabajo si es necesario para producirlo. Como autores tenemos a Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus y John Stuart Mill. Como conclusiones, el pensamiento económico clásico estableció cimientos de la economía. Como disciplinas, estos desnudando planteamientos que aún persisten en el estudio actual. Sus ideas sobre el libre mercado, la competencia y la productividad transformaron radicalmente los modelos anteriores económicos, impulsando un progreso considerable en nuestra comprensión del crecimiento económico y la distribución de lo que es la riqueza. Como tercer punto tenemos que pese a que algunas teorías fueron superadas o modificadas, digamos como el marxismo o el keynesianismo, su impacto perdura aún en la actualidad, siendo crucial para el análisis económico como por hoy en día. Muchas gracias. Precursores y crítico. En el siglo XIII, siglo XV, Tomás Aquino y otros pensadores más abordaron temas como el valor justo, la usura y la ética en el comercio. En el siglo XVI, siglo XVII, en el mercantilismo, la corriente que asociaba la riqueza con la acumulación de metales preciosos y el comercio internacional lo veía como un juego, según figuras como Thomas More. En el siglo XVIII, en la fisiocracia, sostenía que la riqueza provenía única y exclusivamente de la agricultura. Críticos. Carlos Marx, en el siglo XIX, criticó la armonía de intereses en el mercado. Desarrolló la teoría del valor, trabajo y el concepto de plusvalía enfocándose en la lucha de clases. El keynesianismo en el siglo XX con John Maynard Keynes criticó la incapacidad del pensamiento clásico para explicar desempleo masivo y propuso la intervención del Estado como solución a la crisis económica.